Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Gaby, Blanca, Ale, Katy, Debbie, Meli, Jairo y Lina, Eduardo, Nori, Diego y Ángel. Sean todos bienvenidos. Vamos a seguir hablando acerca del infierno. El fuego de Elohim produce fe, no temor. Pero para ustedes que respetan mi nombre, se levantará un sol de justicia para traerles sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como becerros de establo, dice Malaquía en el capítulo 4. Malaquía compara la venida de Mashiach con el amanecer de un nuevo día que era conocido por los hebreos como la edad mesiánica o la era del reino, aunque no la comprendieron en toda su magnitud, como hoy continúan esperando un reino físico de ellos sobre las naciones para que todos los demás sean sus esclavos. Pero bueno, aquel que contempla por la noche antes del amanecer, lo primero que observa es la estrella de la mañana, seguida por los primeros rayos del sol a medida que amanece. En el Mismor 19, David dice, los cielos cuentan la gloria de Elohim. También describe la venida del Mashiach, el sol, como el esposo que sale de su alcoba. Una gran parte de la revelación de Elohim ocurre a través de la naturaleza, como ya hemos visto por muchos ejemplos. Yahshua enseñó y reveló el reino contando a menudo parábolas que representaban cosas como granjas, viñas y astronomía. Y este es uno de los métodos más favoritos usados por Elohim para enseñarnos y hacernos ver la revelación. No debería ser una sorpresa para nosotros que en el amanecer del sol se encuentren algunas claves o indicios para comprender la venida de Mashiach. Puede ser que la característica más obvia del sol sea su luz. Este tema tiene un lugar muy prominente en las escrituras porque Yahshua es esa luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, como dice Yahanan en el capítulo 1, Pasuk 9. La mayoría de las personas ha adquirido un gran entendimiento en este tema, por lo tanto nosotros vamos a tratar de ver otro tema referido también al sol, la cuestión del fuego. Cuando Elohim en el monte Sinai se reveló a la nación de Israel, les habló a través de una voz que emanaba o salía de en medio del fuego. Dicen Devarim, ¿ha oído algún pueblo la voz de una deidad hablar de en medio del fuego como lo oíste tú y has sobrevivido? Desde el cielo te hizo oír su voz para disciplinarte, sobre la tierra te hizo ver su gran fuego y de en medio de ese fuego oíste sus palabras. Y sabemos también que la fe viene por oír la palabra, ¿no es cierto? Aún así, una gran porción de la enseñanza bíblica es empleada para crear en las personas miedo y temor del fuego de Elohim, usando la táctica del infierno como un medio de predicación. Muchos creen que como creyentes es su deber y responsabilidad temorizar a las personas para que entren al reino y describen con gran detalle un lugar muy horrendo y temible, siendo esto solamente un producto de su propia imaginación. Lo que tienen dentro, va. Pero cuando Elohim decidió revelarse a Israel, él lo hizo por medio del fuego, no para atemorizarlo, sino para probar su fe. Esto lo podemos ver en el libro de Shemot. Todo el pueblo presenciaba los truenos y relámpagos, el sonido del cuerno y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron a distancia. Le dijeron a Moshe, háblanos tú, que no nos hable Elohim, no sea que muramos. Moshe le respondió al pueblo, no teman, Elohim ha venido solamente para probarlos y para que el temor a él esté siempre en ustedes, no para que no se descarríen. De modo que el pueblo se mantuvo a la distancia mientras Moshe se acercó a la espesa nube donde estaba Elohim. Eso está en el capítulo 20 de Shemot. Elohim habló de en medio del fuego. Ya lo había hecho antes con el líder desde la zarza, ¿no es cierto? Ahora lo hace con su pueblo. Shaul dice que la fe viene solamente cuando oímos su voz. La revelación de Elohim le produjo miedo a Israel y ellos se alejaron apartándose de su presencia. Moshe les explica que Elohim había manifestado de esa forma solamente para probar el verdadero carácter de ellos y probar su fe. Si Elohim los hubiera llamado a un jardín de rosas, el pueblo no habría necesitado la fe verdadera porque no habrían tenido que vencer ningún temor carnal. Elohim en ocasiones nos pone las cosas difíciles para ver si en verdad confiamos en que Él no nos destruirá.
Prestemos atención a las veces en que nos coloca en situaciones en las que parece que seremos destruidos o que perderemos cosas o que no seremos protegidos y todas nuestras imaginaciones, porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él aun cuando las condiciones son contrarias a la razón. Eso es emuná y es la base de nuestra relación con Elohim, o no tenemos más que una relación superficial y de ocasión. El verdadero temor de Elohim es muy diferente al miedo carnal y humano. El temor de Elohim es poder confiar en Él en los asuntos de vida o muerte. Este fue el temor de Elohim exhortado y advertido a Israel y de igual manera requerido de nosotros. Fue por esta razón que Moshe le dijo al pueblo, no teman. Y luego parece contradecir lo que anteriormente había dicho, mencionándoles que Yahweh había venido solamente para probarlos. Existen dos formas o clases diferentes de temor. La primera nos hace huir de Elohim, la segunda nos hace correr hacia Él. El Brit Hadashah dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Esto nos enseña que el verdadero temor de Elohim, cuando ha madurado, es en realidad el perfecto amor. El fuego de Elohim debe morar dentro de cada uno de nosotros como un fuego ardiente y abrasador, porque todos somos zarzas, vasos de barro que contenemos su tesoro de luz. Sí, Moshe tenía este fuego en su corazón, como veremos enseguida, por eso podía acercarse a Elohim sin ningún temor. Si el fuego de Elohim nos hace temerosos y no aumenta nuestra fe, algo está muy mal en nuestros corazones o en nuestro entendimiento de Elohim. Posiblemente no se está explicando correctamente a Yahweh. Es posible que muchos, sin darse cuenta, conciban incorrectamente el fuego, dando así lugar a un miedo carnal. El temor ha impregnado nuestras mentes y corazones y ha venido a ser sin duda alguna una parte muy vital en la vida del creyente. La vida victoriosa de una fe inamovible en Elohim es muy rara. Creo que hasta imposible sin el conocimiento de la soberanía de Elohim y su amor para con nosotros. Y con un infierno entre medio, ni hablar. Por eso lo que deseo ahora es impartirles fe y no miedo, enseñando la verdad acerca del fuego de Elohim para que todos podamos oír su voz entre el fuego. El fuego y la ley divina. En Devarim se registra antes de la muerte de Moshe la bendición sobre la nación de Israel. Dijo: Yahweh vino desde el Sinai, brilló sobre ellos desde Seir, se apareció del monte Parán y se acercó desde Ribebot Kodesh, centellando sobre ellos relámpagos de su diestra. La palabra es Yamim. Amante ciertamente del pueblo, sus santos están todos en su mano, y la palabra es Yad. Ellos siguieron en tus pasos aceptando tus pronunciamientos. Esto está en Devarim 33 y esta versión es la de la BIN, ¿sí? De la BIN 2011. Algunas traducciones le han hecho una gran injusticia a este segundo pasú que acabamos de leer, usando expresiones como a su mano derecha había una ley fiera para ellos, como dice la Kadosh, por ejemplo. La King James también traduce lo mismo, aunque la Kadosh agrega un Yahshua entre paréntesis, o sea, una idea propia, ¿no es cierto?, que pone como que es una cosa personal, no está escrito, indicando que esa mano derecha es Yahshua. Ya vimos que la BIN coloca relámpagos sobre ellos, un cuadro bastante amenazador. La palabra hebrea es Eshdat, ¿sí?, que se forma a partir de Esh, que quiere decir fuego, y Dat, que quiere decir ley, unidas en una sola palabra, significan ley de fuego. La traducción más correcta sería entonces con la ley de fuego de su diestra, Meminó Eshdat, es la frase en hebreo. La palabra meminó se construye desde la raíz yamin y en verdad es minó, siendo el me delantero la conjunción de o desde, ¿sí?, como la conjunción que sería para nosotros. Implica la diestra en todo el sentido del lado derecho, pero más que como localización, ¿sí?, como la parte fuerte y diestra, ¿sí?, esa parte fuerte y firme de apoyo, en contraposición con el lado izquierdo, que siempre es considerado más débil. Este pasaje está formado de tal manera que nos demuestra que la ley divina es un fuego establecido por Elohim para el pueblo. Sabemos que su diestra es Mashiach y lo que aquí se implica es que el propio Mashiach es esa ley de fuego. No debería sorprendernos tanto cuando tenemos una representación suya en Hitgalut.
Vi el cielo abierto y vi un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es la palabra de Elohim. Los ejércitos en el cielo lo seguían en caballos blancos vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de El Shaddai. En su manto y sobre su muslo tiene escrito el título Rey Supremo y Soberano Supremo. La palabra aquí para palabra de Elohim es la griega logos, ¿sí? Que la Septuaginta ha utilizado para traducir tanto dabar, que quiere decir palabra, como Torah, que quiere decir ley. La utilizan en los dos casos. Mashiach es esa ley de fuego de la diestra de Yahweh. Además, en el pasuk que dice, que a seguir dice Moshe que todos sus santos están en su mano. Si la ley de fuego de Elohim es su diestra, o sea, Mashiach, y si los santos también están en su mano, podemos deducir que a sus santos se les ha dado participar de esta naturaleza divina como fuego santo de Elohim, y no que están siendo quemados en la mano. Se demuestra en el hecho de que siguen sus pasos, cabalgan caballos blancos como él y visten lino fino como descrito. No solamente creen en su palabra, sino que ellos a su vez y por su intermedio se transforman en la palabra, así como Yahshua HaMashiach era la palabra. Si es que fueron, antes de entrar en Shavuot, imitadores de Mashiach, entonces serán su imagen y semejanza al entrar en la era de Shavuot, realmente. Si Mashiach está en nosotros, entonces él se manifiesta a través de nosotros y nosotros vamos adquiriendo cada vez más su naturaleza. Aquí ahora en promesa de forma incompleta, pero finalmente en la era de Shavuot tendremos su esencia en plenitud si hemos corrido la carrera. Esta profecía es extraordinaria porque nos garantiza la máxima bendición de Elohim cuando seamos partícipes de la naturaleza divina que está representada por el fuego y es impartida por la palabra de Elohim. El profeta Yeshaya explica lo escrito por Moshe. Los pecadores de Sión están asustados, un temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con la llama eterna? El que camina en justicia habla con rectitud, el que aborrece el lucro de tratos fraudulentos, el que sacude sus manos para no recibir sobornos, el que se tapa los oídos para no oír la infamia, el que cierra los ojos para no ver el mal. Dice Yeshaya en el capítulo 33. Solamente los justos pueden vivir en la presencia divina, participar de la naturaleza divina y habitar con el fuego consumidor. Esto está muy bien ilustrado en la historia de los 3 amigos de Daniel, quienes fueron lanzados al horno de fuego. El fuego no los podía dañar porque el juicio de la ley no tenía jurisdicción sobre esos justos. Con todo, ellos no eran tan perfectos como Daniel, a quien no vemos que deba pasar por el horno de fuego. Estos justos atravesaron el fuego y salieron resplandecientes y purificados, mostrando la diferencia entre el trigo y la cebada. Como Yahshua estaba con ellos en el medio del fuego, porque todos ellos lo tienen en su interior, el fuego no tiene poder sobre ellos, únicamente prueba sus obras. Las obras que menciona Shaul no son solamente paja y madera, también menciona que habrá obras de oro, de plata y de piedras preciosas, de manera que entre los que atraviesen el fuego habrá algunos que tendrán obras que permanecerán. 7 semanas antes de que Israel se detuviera al pie del monte, ya habían sido justificados por la sangre del cordero de Pesaj, cuando salieron de Mitzrayim. Sin embargo, esto no significó que estuvieran preparados para la siguiente experiencia con el Ruach HaKodesh de Yahweh al pie del monte Joreb. Este fue su siguiente nivel de revelación, no porque fueran a aceptarlo y vivenciarlo, sino porque como sombras debían significar todos los cuadros para que nosotros los viéramos. Este encuentro con Elohim fue festejado desde entonces como la fiesta de Shavuot, pero en verdad fue un rotundo fracaso. Aunque habían sido justificados por la fe, no pudieron tener la experiencia de Shavuot porque tuvieron miedo de oír la voz de Elohim. Fue por esta razón que el cumplimiento de Shavuot fue pospuesto hasta que leemos su cumplimiento en la historia aproximadamente 1500 años después en el capítulo 2 del libro de Maase. En ellos vemos que la congregación en el desierto bajo la dirección de Moshe representa a todos los creyentes quienes a pesar de que han sido justificados por la fe son incapaces y no están dispuestos
dispuestos a moverse hacia el siguiente nivel de experiencia con Elohim. Esa es la resistencia que siempre la carne pone. Y aunque muchos después pasarían ese nivel, hoy repiten la constante y se niegan a pasar al tercero, alegando buscar raíces en el lado exactamente opuesto al que deben dirigirse. Necesitamos ir hacia los frutos y no hacia las raíces como para volver a enterrarnos y escondernos debajo de la tierra. Shavuot es un encuentro con el fuego divino, ya que es el bautismo de fuego designado para purificar al pueblo, destruyendo la carne. Una cosa que la mayoría no quiere. No tiene la intención de destruir a la persona, pero sirve para liberar al pueblo de la cautividad de sus deseos carnales. Este fuego quema la carne y nos hace morir. Pero no tenemos que temer esa muerte, sino recibirla sabiendo que Elohim es amor y que Él nos está preparando para una relación más profunda e íntima con Él. Muchos temen someterse a ese fuego que es la disciplina de Yahweh, defendiendo su carne porque tienen miedo y no quieren sufrir, cuando en verdad lo único que Él desea es liberarnos. Tener miedo aquí es acusar a Yahweh de buscar lastimarnos, de tener segundas intenciones malignas en su disciplina. El profeta Irmeyá escribió: miren, mi palabra es como el fuego, declara Yahweh, y como el martillo que despedaza la roca. Como veremos, es una cosa bastante contundente. La palabra de Elohim, particularmente su ley, es como un fuego porque revela el carácter verdadero, la naturaleza de su autor. El propósito de la ley es definir el pecado. Todo el que comete pecado también infringe la ley porque el pecado es infracción de la ley, dice Yahanan Aleph. De otra manera, no hubiéramos conocido que la codicia era pecado si la ley no hubiera dicho no codiciarás, dice Romanillín, ¿no es cierto? Tememos oír la voz de Elohim que procede del fuego. La razón verdadera es que desenmascara y descubre el pecado que está dentro de nuestros corazones y que nosotros sabemos que está ahí. Ese pecado que hemos tratado desesperadamente de esconder toda nuestra vida. Hemos levantado fachadas, elaborado disfraces, hemos creado máscaras para que el mundo nos vea como deseamos ser, no como en verdad somos. Y a veces hemos llevado ese engaño a un nivel tal que hasta nosotros mismos creemos en nuestras propias mentiras. Por eso Él necesita revelarlas. Todos nuestros mecanismos de defensa, de justificación personal, nuestra provisión y razonamiento, nuestro raciocinio, nuestra proyección de culpabilidad hacia los demás, nuestra ceguera y rechazo solo nos impiden poder ver nuestros corazones así como los ve Elohim. Todos los secretos del corazón son manifiestos por su palabra cuando lo oímos hablar de entre el fuego. Ciertamente eso puede ser espantoso. Los 10 mandamientos nos dan el principio general de la ley y los estatutos específicamente definen cómo esos principios pueden ser aplicados correctamente. Y en ciertas ocasiones y en ciertas oportunidades para darnos la idea de que tenemos que ser creativos, ¿no es cierto? Y saber cómo hacer en todo, no para que sea un código de leyes. Los juicios de la ley son el castigo por cada transgresión. Han sido diseñados para restaurar el orden exacto y legal por medio de la restitución en cuanto sea posible, pero para restaurar de igual forma al pecador. Cuando nos convertimos a Mashiach, comparecemos delante del tribunal de la justicia de Elohim como pecadores arrepentidos. Imploramos, solicitamos la muerte de Yahshua como el pago de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Desde ese momento en adelante establecemos una nueva y diferente relación con la misma ley, no con otra, es la misma. En el pasado teníamos temor de su sentencia, ahora nos sometemos voluntariamente a cualquier veredicto y enseñanza para que podamos aprender lo que es el pecado y cómo abstenernos de pecar. Así como dice el profeta Yeshaya, comenzamos a entender la justicia. El apóstol Shaul dijo que por medio de la ley llega el conocimiento del pecado. ¿Cómo podemos saber que estamos en pecado y entender si no tenemos conocimiento de lo que el pecado es? ¿Y cómo podríamos saber lo que es el pecado si no lo dijera la ley? ¿Y cómo podríamos enterarnos de lo que la ley dice si la tiramos a la basura? O si la declaramos abolida.
Así, de esta manera, nuestra nueva relación con la ley es reconocida como el método de aprender obediencia o santificación. Es producida después y por causa de la justificación y no al revés, como aseguran mentirosamente muchos que tratan de decir, ah, no, pero eso es por obras. Nos sometemos a la ley de fuego y somos guiados por Yeshua a través del fuego de las circunstancias. Ese es el verdadero bautismo de fuego. Él acompañándonos en el horno de fuego mientras Elohim comienza a refinarnos como el oro. A medida que nos acercamos a Él, comenzamos a oír su voz entre el fuego, así como le habló al Israel de antaño. Esto al presente es algo horrendo para nuestra carne, ¿sí? Como lo fue para Israel en el monte Sinai, tal cual, salimos corriendo. No extraña que tantos sean realmente los que salen corriendo cuando son confrontados con este fuego. El fuego activa miedos muy internos que acompañan siempre al pecado en nuestros corazones. Hoy en día el hombre todavía está huyendo de la ley de fuego que salió de la boca de Elohim de entre el fuego. Estos son los que justifican su pecado al decir ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, cuando lo que en verdad quieren decir es nosotros guardaremos solo las leyes con las que estamos de acuerdo, como las que definen el asesinato, robo y adulterio como pecado, y a veces, sí, pero cualquiera que observe una ley con la cual no estamos de acuerdo, una ley que no queremos obedecer, es judaizante y hay que negarlo. No vivimos bajo la ley, dicen, sino bajo la gracia, hacemos lo que queremos. Básicamente. Muchas personas malinterpretan la declaración del apóstol Shaul en Romaníes 6:14, donde dice, no están ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Las escrituras nos enseñan que cuando la ley de Elohim encontraba a un hombre culpable de pecado, él estaba bajo la ley durante el tiempo que permaneciera sin pagar la deuda. O sea, la ley estaba así como un cartel luminoso, ¿sí? Abriendo, prendiéndose, apagándose, diciendo, acá hay algo que hay que resolver, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien es condenado por robar 1.000 pesos, la ley requiere que remunere a la víctima doble restitución, o sea, 2.000 pesos. Si él no pudiera pagar la deuda, tenía que trabajar hasta que la deuda fuera saldada. Lo cual parece absolutamente justo, ¿no es cierto? El tiempo que demorara en pagar la deuda sería el tiempo en que este hombre estaría bajo la ley. El cartel luminoso seguiría ahí hasta que el hombre terminara de pagar y entonces el cartel se apagaba. ¿Eso quiere decir que desapareció la ley? No. Una vez que se hubiera pagado la deuda, estaba bajo la gracia. Porque su pecado o agravio ya no tenía dominio sobre él, había sido perdonado, ciertamente. El apóstol Shaul dice que Yahshua HaMashiach pagó la pena o multa por nuestro pecado. Por eso no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestro pecado no tiene ningún dominio sobre nosotros porque ya fue pago. ¿Significa esto que continuaremos en pecado? Ciertamente que no, y eso también lo dice Shaul, ¿no es cierto? El pecado es iniquidad o transgresión de la ley, dice primera de Yahanan, y lo era antes y lo sigue siendo ahora. La ley nos enseña lo que el pecado es. No era el propósito de la ley justificar a los pecadores, ni tampoco podía hacerlo. Sin embargo, la solución no está en repudiar o hacer a un lado la ley, legalizando de esta manera el pecado, que es lo único que se consigue. Si yo elimino la ley, no hay más transgresiones, porque sin ley no hay transgresión y está escrito ahí en las escrituras. Si no hay ley, no hay transgresión, por lo tanto cualquiera puede hacer lo que quiera. Era para eso que queríamos la libertad o el libertinaje. La solución está en aplicar la sangre de Yahshua a nuestros pecados, creyendo que Él pagó la multa completa por todos esos pecados. Esto nos ubica bajo la gracia. O sea, ¿qué hace eso? Agarra la multa, la rompe en pedacitos y no hay más multa. Yo no debo nada. Y la ley, el policía me dice, usted está libre, puedo salir de acá. Simple y sencillamente. Eso no quiere decir que el policía desaparezca, que la cárcel desaparezca y que la ley deje de funcionar. Absolutamente nada. Las cosas continúan estando allí. ¿Sí? La ley continúa estando en pie para mostrar lo que no se debe hacer y yo ya no tengo más ganas de hacer eso que antes hice. Esa es mi nueva naturaleza. Entonces, fuimos justificados para poder empezar a entender cómo debemos aprender a obedecer la voluntad de Elohim. Fue Moshe el que trajo la revelación fundamental de la voluntad de Elohim en la ley divina.
Existen ciertas partes de la ley, particularmente la de los sacrificios de sangre, los ritos relacionados con el templo material y el sacerdocio, que fueron alteradas en el Berihad Ashasi, reemplazando las sombras por la realidad de las mismas, aún así en parte bajo promesa. Como ya sabemos, los principios continúan siendo los mismos, solamente que en la era de Shavuot se les ha dado una nueva forma. Sin embargo, no han sido completamente repudiados, solamente han cambiado en su forma externa. Disponemos todavía de un sacrificio de sangre. Yahshua fue el verdadero Cordero de Elohim, pero todavía sigue siendo un sacrificio de sangre. Guste o no le guste a la gente, sí tenemos un sacrificio de sangre activo. No podemos acercarnos al trono sin la sangre. Claro, usamos la de Mashiach, ciertamente, pero sigue estando ahí la sangre. Todavía tenemos un templo. Nosotros somos el templo de Elohim y estamos trabajando para levantar a la novia. Continuamos disfrutando de un sacerdocio. Es el sacerdocio de Melquisedec que en breve veremos plenamente en acción, porque por ahora no está en acción plenamente, por más que muchos insistan. Todavía tenemos un sumo sacerdote y él está con vida para siempre. Así que como podemos ver, todas las sombras siguen estando ahí, cumpliendo la función para la cual fueron levantadas. Desde ningún punto de vista pensamos que la ley ha sido repudiada, a no ser que nos volvamos impíos. La manera de repudiar una cosa es rechazarla y hacer lo contrario. El robo, el asesinato, el adulterio continúan siendo pecados. Por desgracia, es muy raro que el cristiano estudie la ley de Elohim, porque se le ha inculcado que ya no deben vivir bajo ella. Y si hay algo que a la carne le gusta, de que le diga, no, eso no lo tenés que hacer, bárbaro, dice la carne, ¿cómo me gusta? Por esta razón muy poco se entienden los juicios de la ley. Esto es muy serio cuando estudiamos la noción del juicio final para todos los que estarán en pie delante del gran trono blanco. Si no entendemos los juicios de la ley, no podremos conocer la naturaleza del lago de fuego que representa el juicio del pecado. Y por eso tantos están muertos de miedo y se comen todas las mentiras que les venden. Elohim juzgará al mundo por su ley de fuego. Esta es la forma por la cual es juzgado todo pecado. Un estudio de la ley explicará el verdadero propósito del juicio. Y Yeshayahu 26:9 dice, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprende justicia a los habitantes del mundo. Los juicios son sentencias de la ley rectificadoras que proveen alivio. Han sido instituidas para expresar el perdón verdadero, no para crear un imperdonable estado perpetuo de falta de perdón. El propósito de la era de Sukkot es proporcionarle a la tierra en el séptimo día de 1000 años un descanso sabático para que la gente pueda ser libre para conocer los caminos de Elohim. Estamos próximos a entrar a un tiempo en el cual todas las naciones verán la exaltación del reino de Elohim en su gloria, verán las bendiciones de sus ciudadanos y surgirá el deseo de conocer sus leyes. En los días venideros, el monte de la casa de Yahweh quedará firmado por sobre las montañas y más elevado que las colinas, y todas las naciones lo contemplarán con gozo. Y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos, para que caminemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Así Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre los muchos pueblos, y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, nunca más conocerán la guerra. Los pueblos aceptarán a Yahshua HaMashiach como el rey de la tierra y toda ella se tornará un reino universal. No huirán las naciones del terror de sus juicios, verán la justicia y misericordia de la ley de Elohim en contraste directo con las leyes de los hombres y se regocijarán por su sabiduría maravillosa. La justicia de la ley de Yahweh. La justicia de la ley de Elohim demanda restitución, reparación y corrección. Todo pecado es asumido como una deuda que tiene que ser pagada a todas las víctimas de la injusticia, a todas las víctimas de la injusticia. Esta parte generalmente no se la tiene en cuenta. Y los juicios o fallos están siempre en proporción directa a la magnitud del crimen cometido o pecado. Por un robo, el fallo es pagarle a la víctima el doble. Por cualquier destrucción de una propiedad personal, el responsable debe restituir y además pagar todos los gastos. Estas penalidades o fallos no solamente recompensan a la víctima, sino que obligan a los ladrones a que trabajen en vez de robar.
y que restituyan, que reparen el daño que han cometido. Estas sanciones enseñan y preparan a hombres muy descuidados cómo ser cuidadosos. La ley de Elohim se establece sobre la base de que la justicia nunca está satisfecha hasta que haya sido pagada una completa restitución a las víctimas de la injusticia. En nuestros días, bajo el sistema tergiversado del hombre, ponemos en la cárcel a los ladrones y casi nunca se devuelve a la pobre víctima lo que perdió. Sin ir muy lejos, el castigo para el ladrón nunca se iguala con el crimen cometido. El ladrón no es corregido porque su pecado no es tratado como una deuda hacia la víctima, sino como una deuda hacia la sociedad en general y de manera muy abstracta. No tiene que pagar, o sea, no tiene que trabajar, no tiene que pagar esta deuda. Solamente se pudre en la prisión sin hacer nada, únicamente maquinar su venganza y aprender de los llamados amigos nuevos trucos para evitar ser apresado la próxima vez. Ciertamente, en casos como estos nunca se hace justicia a nadie. Estas leyes de los hombres han acondicionado nuestra mente para que pensemos desde el punto de vista del castigo para el criminal en lugar de corregir la injusticia. Y cuando eso no parece funcionar, nos ofendemos y demandamos más castigo, o sea, sentencias más duras de prisión. Tenemos una mentalidad de castigo en vez de tener una mente... la mente de Mashiach, que nos puede guiar para conocer la medida precisa de restitución que se requiere para corregir la injusticia cometida y que puedan volver las cosas a su orden original. Esto significa que cuando un ladrón es condenado a 5 años en prisión, cuando concluye su tiempo y sale de ella, él continúa siendo un ladrón, porque jamás devolvió a su víctima lo que había robado. Las escrituras no nos dan un sistema de prisiones, porque un sistema como ese no hace absolutamente nada para restablecer el orden legal de las cosas, no repara nada. Solamente se presta a castigar al pecador. La ley de los hombres son los golpes y no la justicia. Extraña que solo aprendamos de esa forma, extraña realmente que los hombres no hayan inventado un infierno. En casos en donde es imposible la restitución por la naturaleza del crimen cometido, el fallo es la muerte. En los casos de asesinato con premeditación, el asesino es incapaz de pagarle a la víctima su vida. En caso de adulterio, el adúltero es incapaz de restaurar las cosas a su orden original. Lo que se ha hecho no puede ser deshecho, excepto por el poder directo de Elohim. En casos como estos, Elohim instruyó a las cortes terrenales para que pusieran los casos a un lado y que esperaran el juicio al final de la era. El pecador era muerto para esperar su juicio. Muerto quiere decir cortado. Ha habido casos en los cuales Elohim tuvo que intervenir misericordiosamente para juzgarlos de manera inmediata. En esos casos no se les dio muerte, pero fueron puestos en las manos de Elohim, el juez mayor y misericordioso, porque los hombres son terribles. Por ejemplo, David, que mató a Urías, fue tratado directamente por Elohim. Se sometió al bautismo de fuego, aceptando todos los problemas ocasionados por ese acto que cometió, reconoció su responsabilidad y el resultado fue que Elohim purificó su corazón como el oro. El perdón por medio de la restitución. Aquellos que en esta edad presente no tienen fe en Yahshua, o porque nunca oyeron de él o porque lo han rechazado, tendrán que pagar completamente todo el castigo por sus propios pecados porque no tienen cobertura. Teodoro de Mopsuestia sí escribió acerca de esto lo siguiente: los malvados que han cometido el mal sobre todo el periodo de sus vidas serán castigados hasta que aprendan que al continuar en pecado solo continúan en la miseria. Cuando por este medio hayan sido llevados a temer a Elohim, a mirarlo con buena voluntad, obtendrán el disfrute de la gracia. Porque él nunca habría dicho hasta que no hayas pagado hasta el último centavo, citando a Matías, a menos que podamos ser liberados del castigo después de haber sufrido adecuadamente para pagarlo. Ni él habría dicho, recibirá muchos azotes y otra vez recibirá pocos azotes, citando a Lucas 12, a menos que esos castigos que se soportan por el pecado tengan un final. Y esto tiene toda lógica, ¿no es cierto? Este fue un anciano de la iglesia del siglo IV después de
de esta era común, ya de la era común nuestra. Yo creo que los pasuquín que cita Teodoro se atribuyen específicamente a los creyentes, ¿sí? Y en este pequeño detalle no estamos del todo de acuerdo con él, que los aplica a todos los hombres, aunque la diferencia es muy poca, ¿sí? Porque estamos de acuerdo en que es la ley de Elohim la que establece la justicia, y en eso nos basamos. Esa ley nos dice que una vez que la deuda por el pecado haya sido pagada a las víctimas de la injusticia, sería una burla grotesca de parte de la justicia continuar con el castigo. Y eso es lo que declara Elohim. Una restitución completa especificada por la ley de Elohim es el medio por el cual la mayoría será restaurada. Sin embargo, aquellos pocos elegidos que acompañan a Yahshua, quien fue el que pagó completamente la condena completa, absoluta de todos los pecados, recibirán la vida en la primera resurrección sin recibir ningún azote. Los azotes los están recibiendo en vida. En las Escrituras, el pecado, que es la idolatría del antiguo Israel, es el tema principal de todos los profetas. Por lo tanto, Israel sería juzgado por el pecado, no para ser totalmente destruido, sino para que pudiera encontrar perdón por el pecado cometido a través de la ley de la restitución. La iniquidad de Israel fue perdonada porque Elohim le había hecho pagar la doble restitución por todos sus pecados. ¿Sabían eso? Y Isaías 40 dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Elohim. Háblenle tiernamente a Jerusalén y declárenle que su condena ha terminado, que su iniquidad está expiada, porque de la mano de Yahweh ya ha recibido el doble por todos sus pecados. O sea que esa condena ya había sido pagada. Esto está basado en la ley. Pero si el que robó, sea buey, asno o oveja, se encuentra vivo, se lo encuentra el animal, si lo que robó, se encuentra vivo en su poder, pagará el doble. Eso es lo que tiene que pagar la persona, el doble. Los pecados de Babel y los de todos los imperios bestiales que se encuentran en la profecía de Daniel son tratados de la misma forma. En Gigalut 18, el apóstol Yahanan escribe lo siguiente: oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Elohim se ha acordado de sus injusticias. Páguenle tal como ella les ha pagado a ustedes y devuélvanle el doble según sus obras. En la copa que ella preparó, prepárenle el doble. Es un principio de la ley de Elohim que una vez que se haya pagado la restitución completa a las víctimas de la injusticia, el pecador es perdonado por la ley y sus pecados no son más recordados. Vemos así que el poder del perdón es muy grande. No existen exconvictos en una verdadera nación creyente. Los pecados pasados son sepultados en lo profundo del mar y olvidados por completo si la persona realmente ha pagado sus deudas. Sería muy injusto hacer como nuestra actual sociedad, que continúa acusando de las mismas cosas pasadas que supuestamente han sido pagas por sus propias medidas. Si la ley actual dice que la persona que robó no tiene que devolver, sino que tiene que pasar un determinado tiempo a la sombra, una vez que esa persona pasó y cumplió ese tiempo, ya no se le puede llamar ladrón, porque él pagó su deuda con la sociedad, según la sociedad exigió. La restauración del pecador se lleva a cabo por medio de la ley de la restitución de Shemot 22, lo que satisface a la ley que demanda perdón y restauración. Comúnmente se ha malentendido que la ley no puede perdonar el pecado. La realidad es que la ley sí puede perdonar el pecado una vez que se haya provisto lo que demanda o requiere. O sea, una vez que se haya pagado y restituido todo, la ley ya no tiene más reclamaciones. De esa manera, perdona el pecado en el sentido de que cierra o rompe la deuda, la nota de deuda, la multa. La debilidad de la ley está en su inhabilidad de perdonar al pecador. Esto es una cosa diferente. No se puede poner en libertad al culpable, sin embargo, la ley puede ser satisfecha por el sacrificio por el pecado. En el Tanaj esto era hecho en forma de sacrificio de sangre de ovejas y machos cabríos y hasta el tiempo asignado en el cual obtuvimos el final y permanente sacrificio del Cordero de Elohim, Yahshua. La ley sí podía perdonar el pecado una vez que se cumpliera la demanda hecha y hubiera satisfacción. En la ley está escrito en todas las veces en que Yahweh explicaba cómo terminar las ofrendas, ¿no es cierto?, por el pecado y por la culpa, decía, sus pecados serán expiados.
Eso quiere decir que sus pecados han sido expiados. O sea que sí tiene ese poder de cerrar esa cuenta. Esa cuenta quedaba cerrada y Yahweh tenía la nota de la cuenta. ¿Y a quién se la fue entregando? A Yeshua, el cual pagó todas esas cuentas. Comúnmente esto se ha malentendido totalmente, ¿no es cierto? Desde su comienzo la mayoría de la humanidad no ha puesto su fe en el verdadero Cordero de Elohim. Y ese es el problema. Por eso ellos tienen que pagar el castigo por sus propios pecados. Y la gente está convencida de eso, de acuerdo a la demanda de la ley, además, que es la lógica. Entonces recibirán una medida de perdón que la ley puede y es capaz de otorgar. De todas formas, en un análisis final, si quebrantamos una ley, somos culpables de quebrantar toda la ley, ¿no es cierto? Dice Jacob. Por ejemplo, el robo es también codicia, que viene a ser idolatría y adulterio espiritual. Hemos cometido un montón de pecados todos juntos. Demuestra también una falta de amor, que por último viene a ser odio, lo cual termina en asesinato. Por eso es que el pecador no puede pagar el precio completo por algún pecado que haya cometido, aun tratándose de una pequeña infracción. Y sin embargo estamos todo el tiempo tratando de pedir perdón por nosotros mismos, ¿no es cierto? La ley puede perdonar, pero el pecador no puede pagar su deuda. La ley continúa exigiendo que se pague restitución a la víctima, pero en el sentido más amplio, el pecador nunca puede completamente pagarle a Elohim el precio que demanda la ley. Es por esta razón que la humanidad se encuentra en una gran necesidad de que se lleve a cabo un jubileo final de toda la creación al final de los tiempos, donde todas las deudas a la ley son canceladas absolutamente por la gracia y todos vuelven a foja cero. Bien, hermanos, habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla. Les agradezco a todos su presencia y Abba siga bendiciéndonos a todos grandemente. Bendiciones y mucha shalom a todos.